¿Cómo están? Muy buenos días, chicos. A ver, vamos a iniciar el día de hoy, ¿ya? Hoy estamos 17. Aburto Segarra, Presente, Miss, buenos días. ¿cómo estás? Alfaro, Presente, profesora. bien, Alfaro. Bazán, Presente, profesora. Buenos días. buenos días. Blas Urbano, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Carguapoma, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Mm, Casavilca, Presente, profesora, buenos días. buenos días, Casavilca. Casio, Presente, mis buenos días. ¿cómo estás? Chambilla, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Chisa, Espíritu Celaya, Buenos días. buenos días. Gómez Salas, Guerra Huarcaya, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Lozano, Presente, Miss, buenos días. buenos días. Lozano. Meléndez, Moreno, Presente, mis buenos días. buenos días. Mori, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Pereira Galindo, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Príncipe, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Ruiz Yunca, Saboya Cachique, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Sarmiento Carguapoma, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Tananta, Torres Cruz, Presente, profesora. Buenos días. buenos días. Vela Jiménez, Villamizar, Presente, profesora, buenos días. buenos días. A ver, ahora sí, vamos a iniciar, ¿ya? A ver, vamos a continuar con lo que es el calendario de vacunación. Hoy día ya lo más probable es que entre hoy día y el miércoles ya terminemos ya todo lo que se refiere al calendario de vacunación regular. Ok, Gómez, ya vi tu mano levantada. Ujú. ¿Alguien más, por favor? Chisa, muy bien, ya. Listo. Entonces, como les decía, ya nosotros vamos a terminar lo que es el calendario de vacunación, tanto en niños como en adultos. Y después, la siguiente clase vamos a llenar un esquema, vamos a llenar un cuadro con el resumen de todas las vacunas. O sea, vamos a hacer un compilado de todas las vacunas para que ustedes puedan estudiar, se les haga más fácil y así no tengan confusión. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la vacuna AMA. ¿Qué significa AMA? Vacuna antiamarílica. Antiamarílica. Muy bien, la vacuna antiamarílica. Antes de ver lo que es la vacuna en sí, primero tenemos que ver contra qué enfermedad protege, ¿verdad? Vacuna que viene a ser la vacuna contra la Contra la fiebre fiebre amarilla. amarilla, ¿no? Su presentación es así como ustedes pueden apreciar en la imagen y a diferencia de las otras vacunas como la triple viral, como la doble viral, que tienen un tiempo, que tienen para 10 dosis, en este caso tiene solamente para 5.
para la mitad de la dosis, ¿ya? Para la mitad de las anteriores. Protege contra la fiebre amarilla. ¿Qué cosa viene a ser la fiebre amarilla? Viene a ser en sí una enfermedad metaxénica. ¿Qué quiere decir esto? Que es transmitida por un vector. En este caso el vector viene a ser un mosquito, ¿no? Es una enfermedad viral que se transmite a los humanos. El virus, en este caso, ingresa en el organismo por la picadura de un mosquito infectado. Eso quiere decir que este mosquito solamente es el que transmite, el que traslada el virus de una persona a otra. Cuando pica este mosquito a una persona que tiene fiebre amarilla, entonces no solamente se está alimentando de la sangre, sino también está ingresando a su organismo este virus, ¿ya? Después, cuando este mosquito, que ya está con la sangre contaminada, pica a una persona sana, ahí es donde inocula o ingresa también el virus y contamina la sangre de la persona sana. Entonces va así, ¿no? A través de la picadura va contaminando, ¿ya? ¿Y cómo es el proceso? Cuando introduce su probóscide, o sea, esa lanceta que tiene el mosquito, a la vez que se va alimentando, también va eliminando una sustancia que viene a ser un anticoagulante. Este anticoagulante evita pues que la sangre se coagule mientras ella come. Entonces ahí también el virus puede ingresar, ¿ya? Listo. ¿Qué es lo que puede ocasionar, en este caso, la fiebre amarilla? Una de las manifestaciones más características viene a ser el dolor muscular, la inapetencia, o sea, tiene falta de apetito, no tiene hambre, ¿no? Las náuseas y vómitos, y lo más característico viene a ser la ictericia. ¿Qué cosa era la ictericia? La piel La coloración amarillenta. amarilla en la piel La y la coloración conjuntiva. amarilla, ¿no? La coloración amarilla. Dolor abdominal, epistaxis y melena. O sea, quiere decir que afecta bastante a lo que es el sistema digestivo, ¿ya? El dolor abdominal se produce porque también afecta al hígado. Epistaxis viene a ser sangrado nasal y la melena Hemorragia. viene a ser presencia de sangre en las heces, ¿ya? Heces negras. Ujú. Entonces, en este caso, eso presenta la fiebre amarilla. ¿Tiene cura? Sí, sí tiene cura, pero hay que esperar a que el virus cumpla su proceso, cumpla su ciclo, ¿no? A diferencia de un parásito, a diferencia de repente, de una bacteria. En este caso no, pues en este caso nosotros tenemos que esperar. Se puede ayudar con el reposo, se puede ayudar con lo que es el aislamiento, se puede ayudar con otro tipo de medicamentos solamente para contrarrestar la sintomatología, pero en sí para poder eliminar el virus, no, ¿no? Listo. Entonces, para evitar este tipo de problemas, pues para eso existe la vacuna. El modo de transmisión. El modo de transmisión ya les he mencionado, es a través del mosquito, ¿no? En este caso, se transmite de una persona enferma a una persona sana y el mosquito es el que traslada. La dosis y la vía de administración, en este caso viene a ser subcutánea. ¿Por qué es subcutánea? Porque nosotros queremos que sea de una absorción lenta, ¿ya?
de una absorción lenta. ¿Para qué? Para que vaya creando sus defensas poco a poco y dure más tiempo. Es subcutánea y se administra en la parte superior del brazo, ¿ya? Se administra 0.5 centímetros cúbicos o 0.5 mililitros. El diluyente debe estar a la misma temperatura de la vacuna. Esta vacuna viene en una presentación liofilizada. ¿Qué quiere decir? Viene para diluir, para reconstituir, ¿no? Pero eso no significa que su diluyente va a estar fuera del congelador. Tiene que estar junto con su vacuna, ¿no? Porque al momento de ingresarlo, al momento de disolverlo, entonces, ¿qué va a pasar? Si está a temperatura ambiente, ¿qué va a suceder? No va a tener la temperatura adecuada que nosotros requerimos para las vacunas, ¿no? Muy bien. Viene a ser multidosis, o sea, solamente alcanza para 5 dosis, igualito que en el caso de la SPR. Si es multidosis, entonces nosotros vamos a buscar una fecha para poder administrar, para poder juntar a los niños que les toca esa vacuna, ¿no? No se apertura todos los días, sino se busca una fecha determinada. Muy bien. Las indicaciones está dado para lactantes mayores, ¿ya? Niños a partir de los 15 meses, antes no. O sea, cuando el niño cumple 1 año, 3 meses, se le coloca la vacuna contra la fiebre amarilla. Ahora, más adelante se le puede colocar también, sí, especialmente a las personas que nunca han sido vacunadas contra la fiebre amarilla y necesitan viajar a zonas endémicas. Es una de las vacunas que se le considera como la vacuna del viajero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Por motivos de trabajo, por motivos personales, por motivos de visita, qué sé yo. En este caso es necesario que se administre lo que es la vacuna AMA, ¿ya? No sabemos en qué momento puede adquirir esta enfermedad, entonces es necesario prevenir. Ahora, si la persona ya se había programado su viaje a zonas tropicales y subtropicales, como es en el caso de la selva, lugares de zonas húmedas, mayormente se presenta en la selva, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tiene que hacer la persona es por lo menos 10 días antes de viajar, tiene que colocarse la vacuna. No es que, ya, me coloco la vacuna hoy día y ya mañana viajo. No, no es así. Tiene que prever, ¿no? Tiene que tomarse un tiempo. ¿Y por qué es necesario esto? Porque, como ya les dije, esta es una de las vacunas que se administra por vía subcutánea. Por lo tanto, demora un tiempo. Y para poder crear lo que es las defensas, para poder ir creando lo que es la inmunidad para esta enfermedad, requiere un tiempo determinado. A ver, supongamos que se dé, ¿no? Esta es la siguiente situación. La persona va y tiene que viajar. Ya, viaja un día, 2 días después. Ya, hoy día estamos 17, tiene que viajar el día 20. Y hoy día va al centro de salud y dice, bueno, necesito vacunarme contra la antiamarílica. Da la casualidad que hoy día aperturaron la AMA. Le colocan, le colocan la vacuna y viaja el mismo 20. Esa vacuna va a demorar 10 días recién en crear inmunidad. Y miren, va por el 3er día, todavía le faltaría una semana. Que tenga la mala suerte de que el mosquito
vector de la fiebre amarilla le pica el día 21, ¿puede desarrollar la enfermedad? Sí, y muchas personas se preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué si yo me he vacunado? ¿Por qué tengo la enfermedad? ¿Por qué? Porque no ha dejado el tiempo necesario para poder crear esa inmunidad. Por eso es, ¿no? Entonces, está contemplado por eso de manera obligatoria para el niño que tiene menos de 2 años administrarse esta vacuna, ¿ya? Y también en caso de que no se haya vacunado, también se puede administrar desde los 2 años hasta los 59 años, 11 meses y 29 días, o sea, un día antes de que cumpla 60 años, ¿ya? Listo, muy bien. Ajá, ya. Reacciones adversas. ¿Qué reacciones adversas puede tener la persona con esta vacuna? Es posible que entre el 5º y 10º día después de la vacunación ocurra lo siguiente. Puede sentir dolor, dolor muscular, dolor de cuerpo, pero no es como si tuviera la enfermedad, sino un ligero dolor, una ligera mialgia, ¿no? Enrojecimiento en el sitio de la aplicación, puede tener fiebre moderada. Ojo, todas las reacciones adversas que nosotros hemos hablado en las vacunas no se dan al 100%, sino que es una posibilidad, ¿no? ¿Puede haber fiebre? Sí, puede haber fiebre, una cierta febrícula, no es una fiebre intensa tampoco. Puede haber dolor de cabeza, mialgia y malestar del cuerpo, ¿ya? Y muchas personas se sorprenden por qué, si es ya después de la vacuna. Pero a veces eso significa de que está creando inmunidad, de que está creando, hay una lucha dentro de mi cuerpo para que mis glóbulos blancos vayan creando la inmunidad, ¿ya? Contra esta enfermedad. Contraindicaciones: a quienes no se les puede administrar la vacuna AMA, a personas con enfermedades agudas febriles, o sea, lo mismo de siempre, ¿no? Persona que esté con alguna enfermedad, persona que esté pasando por un proceso febril, no se debe vacunar hasta que la persona pueda recuperarse. Personas con antecedentes de hipersensibilidad al huevo. Igual que en otras vacunas, uno de los componentes viene a ser también el componente del huevo. Por lo tanto, si la persona es alérgica, puede presentar una reacción, ¿no? Y hay que estar siempre vigilando. Personas inmunodeprimidas, especialmente que sufran de la tiroides, que sufran de asma, ¿no? Entonces, ellas no, porque pueden desarrollar la enfermedad, puede producir alteración. Y en niños menores de 6 meses de edad definitivamente no se aplica, no confundir. ¿Cuánto tiempo dura su inmunidad de esta vacuna? Dura 10 años. O sea que si yo me vacuné en el 2007, hasta el 2017 tengo inmunidad. Es opción de la persona, por ejemplo, los que viven en la costa, los que viven en la sierra, es opción de ellos si deciden vacunarse nuevamente, aunque ya aquí es más que todo para poder viajar a estas zonas tropicales, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta con respecto a lo que es la fiebre amarilla o la vacuna AMA? ¿Alguna duda? No, profesora. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora vamos con la vacuna, una de las vacunas que se considera como refuerzo, la DPT. La DPT viene a ser una vacuna que se administra mayormente a partir de los 18 meses,
¿no? Es considerada una vacuna de refuerzo porque en realidad ya está incluida en una de las vacunas anteriores que ya nosotros hemos visto, que viene a ser la pentavalente, ¿ya? Vamos a ver entonces en qué consiste esta vacuna. La vacuna DPT protege contra 3 enfermedades. Una de ellas viene a ser la difteria. Ya ven, ahora sí se dan cuenta de que estaba incluida en la pentavalente, ¿no? La difteria, la pertusis, o ya saben los otros nombres de la vacuna. ¿Cuál otro nombre se le tiene a la pertusis? A ver, si recuerdo. Coqueluche. Coqueluche, otro. Tosferina. Tosferina, muy bien, y falta uno. Que cuando el niño tose parece que le estuviera sucediendo. ¿Cómo se le llama? Lo que le dan los niños cuando tienen fiebre muy alta. ¿Tos convulsiva? Tos convulsiva, muy bien. Entonces, esos vienen a ser los otros nombres de la pertusis. Muy bien. Y la T viene de toxoide tetánico, o sea, el tétano, ¿no? Pero el tétano en sí no, sino el toxoide tetánico, o sea, la sustancia tóxica que produce la bacteria que produce el tétano. Listo, a ver, estas se encuentran en hidróxido o fosfato de aluminio. ¿Qué significa? Que se encuentran, que tienen su preservante, ¿no? Y también viene a ser un adyuvante. Algunas personas prefieren no vacunar contra esta o no colocarle la vacuna al niño. ¿Por qué? Porque piensan que estos preservantes o estos adyuvantes que tiene son, pueden producir problemas como el autismo, ¿no? Bueno, ya no se le llama así, sino el espectro autista, ¿no? Pueden producir el espectro autista porque se ha dado en algunos casos muy, muy, muy aislados, ¿no? Y por eso prefieren no vacunarlos con esta vacuna que viene a ser de refuerzo, ¿ya? Dosis y vía de administración. Esta es por vía intramuscular profunda. ¿Qué significa esto? Que la persona tiene que colocarse su vacuna por vía intramuscular, ¿ya? Para que pueda ser absorbida rápidamente. Esta es muy diferente a la vacuna AMA, que la absorción debe ser lenta, ¿no? En este caso debe ser absorbida rápidamente, por eso se pide en una zona muscular bastante gruesa, bastante amplia, ¿no? Pero ninguna vacuna va por vía a la nalga, sino al glúteo, sino todo es en 2 vías, o bien intramuscular por lo que es el hombro o en el brazo, y vía intramuscular en el muslo, ¿no? En este caso, como el niño ya es mayor de 1 año, ya tiene 1 año 3 meses, entonces se le aplica en la parte superior del brazo, ¿ya? ¿Qué cantidad se le administra? 0.5. Si se dan cuenta, la mayoría de vacunas tienen esta dosis, ¿no? Salvo algunas excepciones, como es en el caso de la vacuna antiinfluenza. Listo. Entonces, 0.5 cc o mililitro. Ya la próxima clase ajá, ujú.
¿Ya? No hay problema, no hay problema. Sí, yo también estoy a cargo en otro turno también para lo de la alfombra. Ujú. Listo, entonces, como les decía, en este caso vamos a ver que la vacuna contra lo que es la DPT viene a ser multidosis, o sea, tiene para varias dosis. ¿Cuántas dosis específicamente? Viene para 20 dosis, ¿ya? Y esta vacuna sí puede durar abierta 4 semanas, o sea, un mes, ¿no? No es como la SPR, no es como la SR, no es como la BCG, no es como la vacuna AMA. Estas sí duran más tiempo. Muy bien. Vacuna DPT está indicada solamente para niños menores de 5 años. Ojo, no confundir, porque hay otra vacuna que viene a ser la DT, ¿ya? La DPT, la DPT nunca se administra en mayores de 5 años. ¿Por qué? Porque la pertusis puede producir fiebre, ¿no? Esta vacuna es un poquito fuerte y puede producir fiebre e inclusive puede producir convulsiones en las personas según la edad que no le corresponde, ¿no? Entonces, nunca en niños mayores de 5 años ni tampoco en adultos, ¿ya? Hay que tener mucha precaución. Listo. El esquema básicamente viene a ser a los 18 meses el primer refuerzo y a los 4 años el segundo refuerzo, ¿ya? Y que entre estas fechas o entre estas edades también se puede ir regularizando. La conservación ya ustedes la conocen, ¿no? No hay que cambiar mucho ahí porque las vacunas tienen que conservarse a cierta temperatura entre 2 a 8 grados centígrados. Y lo que es en el termo de 4 a 8. Muy bien. Los frascos ya abiertos que ya han sido aperturados, recuerden que se les tiene que colocar la fecha y la hora a la cual han sido abiertos para la advertencia del resto del personal. Y duran un mes abiertos, claro que siempre con su asepsia, ¿no? Tapados con un algodón, con esparadrapo para no dejar expuesto lo que es el jeve por donde va a ingresar la aguja para poder cargarlo. Existe DPTs unidosis, también existen DPTs unidosis, pero no viene a veces cuando se acaba de stock, o sea, cuando ya no hay en almacén o específicamente en la DISA para poder ir a recoger, entonces no nos queda que usar la multidosis. Listo. A ver, ahora que estamos hablando de vacunas que duran abiertas un mes o un tiempo determinado, entonces en este caso nosotros podemos realizar una prueba que se llama la prueba de verificación. La prueba de verificación que viene a ser el agitar, ¿no? Las vacunas, porque al estar en reposo, de todas maneras va a quedar un sedimento. Eso es inevitable, ¿no? Se va a separar lo que es el líquido del sedimento. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí es agitar levemente, ligeramente, tampoco podemos agitarlo mucho, no podemos hacer mucho movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer mucho movimiento a las vacunas cuando nosotros de repente las reconstituimos, las diluimos, ¿no? No podemos de repente moverlas mucho o tocarlas demasiado en el frasco.
¿Por qué creen ustedes? Que no se debe hacer movimientos bruscos ni tampoco tocar las paredes del frasco directamente con nuestra mano. Porque podríamos contaminar el envase, Miss. Ya uno de los motivos es que podríamos contaminar. Otro, ¿y por qué no se agita bruscamente? Porque podríamos activar los virus atenuados. Ajá, podríamos activar los microorganismos atenuados, ¿no? Entonces es peligroso, hay que tener en cuenta eso. Muy bien, entonces lo agitamos suavemente y se supone que al final tienen que combinarse, se combina todo, ¿no? El sedimento con lo que es el líquido. Pero si después de agitarlo y sucede esto, no se combina de ninguna manera el sedimento con el líquido o se combina ligeramente, significa que esa vacuna ya ha sido expuesta al congelamiento, o sea, ha disminuido de 2 grados centígrados y que ya no va a ser efectiva. ¿Por qué? O bien ya eliminó las propiedades del microorganismo y lo convirtió en una vacuna inútil, ¿no? Entonces, esto se realiza, por ejemplo, cada cierto tiempo en los frascos de las vacunas que son multidosis. Ahora vamos a lo que es ay, muy bien. A ver, a lo que es las reacciones, ¿no? Algo bien característico, como dice acá, viene a ser la induración, o sea, se forma como un granuloma debajo de la piel, se forma como una bolita dura, pero que siempre hay que advertirle a la mamá que no se asuste, porque eso poco a poco va a ir desapareciendo. Lo que podemos hacer es después de la vacunación, después ya de varias horas, podemos colocar paños para poder descongestionar, para poder paños de agua, puede ser paños de manzanilla para que pueda ir descongestionando y también pueda ir absorbiendo el contenido, ¿ya? Va a tener fiebre, sí, va a tener fiebre en la mayoría de los casos que son vacunados con la DPT. El 90% de los niños presenta temperatura alta, ¿no? Y va a tener definitivamente decaimiento general. Se va a sentir cansado, se va a sentir agotado, ¿no? E inclusive el niño puede dormir durante toda una mañana, toda una tarde después de la vacuna. Ya saben que las contraindicaciones es que no haya, que de repente eh, haya presentado fiebre, con algún tipo de enfermedad que requiera medicamentos, que requiera antibióticos, entonces no, en este caso no se le administra, ¿ya? Y no definitivamente en mayores de 5 años. No, 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 ya saben ustedes por qué, porque las reacciones que puede presentar pueden ser muy severas. Listo. Pasamos a lo que es la vacuna DT, ¿ya? DT. La vacuna DT también se le conoce como la vacuna diftotetánica. Diftotetánica. En este caso solamente incluye la protección contra las enfermedades, contra la difteria y el tétano, ¿ya? Difteria y tétano. La conservación, ya no les vuelvo a repetir, pues ya no he puesto qué cosa es la difteria, ya no he puesto qué cosa viene a ser el tétano, y en la anterior vacuna tampoco ya no he puesto lo que es la pertusis, porque eso ya lo vimos en lo que era la vacuna pentavalente, ¿no? Así que ya no es necesario. Hay ciertas cosas nada más que hay que
de repente acotar, pero el resto viene a ser lo mismo. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué vía creen ustedes que se administra lo que es la vacuna DT? Es intramuscular. Intramuscular. Muy bien, igual que la DPT, ¿no? Los frascos ya abiertos también pueden durar un mes. Solamente, ¿qué hay que colocarle? El rotulado. Colocar La la gasa. fecha, profesora, el día, la fecha del día que se ha abierto la vacuna. La Ya, hora. claro, muy bien, como dijeron ustedes, el rotulado que consta de lo que es la fecha, la hora, ¿no? Exacta, para evitar que se pase más del tiempo, ¿no? Porque dura un mes, específicamente 4 semanas, que viene a ser lo mismo. Como ustedes pueden apreciar, la dosis de administración es intramuscular. ¿Qué cantidad? 0,5. Es multidosis y en este caso se le puede administrar a mujeres gestantes. Sí, es una de las vacunas que sí se les puede administrar a gestantes, ¿no? Que es la famosa antitetánica, la DT. Ahora, siempre tenemos que leer muy, muy bien la etiqueta de la vacuna, del medicamento. Siempre es bueno, por favor. ¿Por qué? Para poder asegurarnos que es la vacuna correcta. Porque su presentación es muy, muy similar a la DPT. Y a veces podemos, por la misma etiqueta, podemos confiarnos, ¿no? Podemos creer que es la otra vacuna. Entonces, podemos generar un problema, podemos generar una complicación. ¿Cómo es que se utiliza esta vacuna toxoide tetánica en MER? ¿Qué cosa era MER? Mujeres en edad. Sí, muy bien, es muy bien. Ajá, mujer en edad reproductiva, acuérdense, reproductiva, ¿no? Una cosa es que esté en etapa fértil, otra cosa es que esté en etapa reproductiva. Etapa fértil desde el momento en que empieza sus óvulos a desarrollarse, mejor dicho, a madurar, porque las mujeres sí nacemos con nuestros óvulos dentro de los ovarios, un determinado número, ¿no? Y en este caso ya se convierte en fértil, porque puede salir gestando, sí puede salir gestando, pero eso no significa que su cuerpo esté preparado para poder tener un niño. En este caso, para administrar esta vacuna, normalmente son las 3 primeras dosis. La primera dosis, cuando vas por primera vez al centro de salud o a algún puesto de salud, te administras, ¿no? Pero todavía no confiere ninguna protección. O sea, como dicen, una es ninguna. Pero empezamos. Después, cuando ya te mandan a colocarte la segunda dosis, que es después de 2 meses, después de la primera, te va a proteger por 3 años, pero no es bueno confiarse, ¿ya? La tercera viene a ser a los 6 meses después de la segunda. Ya es un poquito más amplio el tiempo, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo tienes
por 5 años. Después la cuarta, ojo, mayormente nosotros llegamos hasta la tercera dosis, tanto en varones como en mujeres, ¿ya? Normalmente, por ejemplo, las mujeres muy poca importancia le dan a lo que es el toxoide tetánico. Se podrían, por ejemplo, administrar una vez que cumplen los 12 años, ¿no? El toxoide tetánico. ¿Por qué? Porque esto las va a ir preparando. Ahora, si en algún momento quedan gestando, si en algún momento, porque ahora ustedes saben que no todas las mujeres tienen la opción de gestar. Entonces, si es que solo que en este caso puede empezar a los 12 años y en el varón a los 15. Puede empezar a los 15 años porque hay menor riesgo, ¿no? La mujer, ¿por qué a más temprana edad? ¿Quién me podría decir por qué la mujer, por qué la niña, mejor dicho, ¿no? Porque aquí todavía está recién pasando en la etapa de la niñez y la pubertad, la adolescencia. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Cómo fue su pregunta, profesora? Disculpe. ¿Por qué las mujeres empiezan la vacunación a partir de los 12 años y los varones a partir de los 15? ¿Por qué creen que la mujer a más temprana edad? Porque están entrando a una nueva etapa, profesora, de la adolescencia. Ya, porque están entrando a una nueva etapa. ¿Aún no menstrua? No, más bien al contrario, ya empieza su menstruación, ¿no? Sí, están entrando a una nueva etapa, profesora, y tienen que ser prevenidas, siempre protegidas. Profesora. Profesora, porque las mujeres se desarrollan más rápido. En este caso, como dice ahí, es porque ingresan a una etapa reproductiva, perdón, a una etapa fértil, ¿no? Por eso, y tienen que estar ya prevenidas, preparadas. Porque, ojo, ahora podemos ver que las niñas inclusive pueden empezar su vida sexual activa a partir de los 12 años. Ya, entonces por eso ellas a temprana edad. En cambio, el varón no, ¿no? Menos. Ahora, no solamente es en el momento que la persona se hinque con un clavo o se corte con una lata, no, tiene que ya debería tener su vacuna desde más antes, ya. Al menos, como les digo, las 3 primeras dosis, porque eso los va a proteger, ¿no? Aunque antes nos recomendaban inclusive tener las 5 dosis. ¿Qué significa? Que después de la tercera dosis, hacia la cuarta, teníamos que esperar un año todavía. Y ahí en ese tiempo es donde las personas se olvidaban ya de tener su cuarta dosis, ¿no? Igualito, para la quinta dosis hay que esperar un año más. Ya teniendo las 5 dosis, ya la persona es inmune, ¿no? Ya no tiene probabilidad de contraer lo que es el tétano.
Eso sería lo ideal, ¿no? Ahora, ¿por qué más se le da prioridad a las mujeres? A las mujeres se les da más prioridad porque ellas al momento de gestar tienen contacto con muchos materiales metálicos, de acero, ¿no? En donde puede estar presente, aunque es poco probable. Antes sí, porque los métodos de esterilización eran menos sofisticados, pero ahora es un poco más ya estricto, pero de todas maneras, ¿no? Debe de estar ya protegida porque al momento de gestar es una de las enfermedades que se transmite a través de la placenta, ¿ya? ¿Y puede afectar al niño? Sí, definitivamente. Pueden nacer con parálisis, pueden nacer de repente, puede producirse un aborto espontáneo, ¿no? Entonces puede afectar su sistema nervioso, hay que evitar eso. La vacuna de T está indicada para mujeres de 10 a 14 años. MEF de 15 a 49 años. O sea, MEF significa mujeres en edad fértil, ¿no? A las embarazadas, pero a partir del tercer mes de gestación, no antes. Porque es bien sabido que los primeros meses son decisivos, son primordiales para la formación del feto. Cualquier alteración puede producir un trastorno, ¿ya? Entonces, de preferencia a partir del tercer mes. Muy bien. Inclusive eso se va a revisar en lo que viene a ser la historia, en la historia prenatal, ¿no? También en las cartillas prenatales, cuándo es que se ha vacunado. ¿Qué reacciones puede tener? A pesar de que la DT viene a ser una de las vacunas que es bastante inofensiva, que no genera muchas reacciones adversas, de todas maneras se tiene que incluir, ¿no? Eso puede ser, pueda que tenga una reacción inflamatoria. Puede ser en el lugar donde se ha administrado. Puede haber una tumefacción o dolor en el sitio de la aplicación. Un nódulo que después desaparece. ¿Dónde va a aparecer ese nódulo? En la axila del brazo donde se ha vacunado. ¿Ya? Pues les digo, es muy, muy raro que se manifiesten estos ESAVIS. Contraindicaciones. Que haya hipersensibilidad, personas con inmunodeficiencias, a excepción del VIH asintomático, o sea que esté controlado, ¿no? Ahí sí puede vacunarse. Y sobre todo que la persona haya estado con estados febriles. Ya saben que eso es, como se dice, de cajón, una de las primeras contraindicaciones, el hecho de que haya tenido fiebre o esté en tratamiento con medicamentos antibióticos, ¿no? O corticoides. Y listo. Pasamos a la vacuna BPH. ¿Qué significa BPH? Virus del papiloma humano. Virus del papiloma humano. Muy bien. ¿Qué cosa viene a ser el VPH? Viene a ser una infección de transmisión sexual, es una ITS, que se caracteriza por la aparición de verrugas a nivel de los genitales, ¿ya? No solamente de los genitales, puede aparecer también en otras áreas o en otras partes del cuerpo. Hay muchas personas que pueden tener infecciones por VPH y que se pueden manifestar de diversas formas, ¿no? Pero la principal es la aparición de las verrugas. Ahora, esa es una de las primeras manifestaciones, pero no significa que sea la única. El VPH viene a ser un virus que es el que puede producir o puede desarrollar el cáncer de cérvix o el cáncer de cuello uterino. Por eso es importante que la mujer, cada vez que, en este caso,
Cuando ya inicia su vida sexual, entonces es necesario que tenga la prueba del VPH. Si no, entonces puede tener un riesgo bastante alto, sobre todo si inicia su vida sexual a muy temprana edad, ¿ya? Por ejemplo, aquí ustedes pueden apreciar que cuando se hace el PAP, el Papá Nicolau se hace una vez al año. Se puede hacer este es un cuello uterino sano que se puede apreciar mediante un espéculo o un pico de pato que nosotros le decimos. Al momento de visualizarlo a simple vista, aparentemente sano, pero no sabemos microscópicamente si es que puede el VPH puede haber ocasionado alguna lesión microscópica. Por eso es que también se requiere un hisopado, ¿no? Y así se aprecia un cervix con cáncer, ya lleno de verrugas, lesionado, bastante inflamado, ¿no? Eritematoso. ¿Cuál es el esquema? Ahora, esta vacuna VPH protege contra 13 serotipos del virus, o sea, 13 variedades, ¿no? Mayormente el gobierno adquiere esta vacuna solamente para las mujeres, para las niñas que no hayan tenido relaciones coitales, porque hay otro tipo de vacuna, hay otra variedad en donde sí se puede aplicar a mujeres que ya han iniciado su actividad sexual, pero esa no está aquí en el Perú. Nosotros solamente aplicamos la que es específica para las niñas, ¿no? ¿Cuántas dosis se administran? Se administran 3 dosis. Acuérdense, el intervalo para las dosis es de la primera a la segunda, tiene que pasar 2 meses. De la segunda a la tercera, 3 meses, ¿ya? Perdón, 6 meses. Entonces, así viene a ser el intervalo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo que se hace es hacer un censo o pedir las nóminas de los que van a ingresar a 5º grado o las niñas que tienen 9 o 10 años, ¿no? Que van a entrar a 5º grado. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir hacer nuestra petición, nuestro pedido. También eso hay que tenerlo en cuenta, porque ojo, si tú pides una cantidad que no corresponde, bueno, pues ni modo, vas a tener que trabajar con las dosis que ya te han mandado. Ahora, tú no lo puedes pedir a mitad de año, tienes que pedirlo a principio de año. Por ejemplo, si tú sabes que la vacuna consta de 3 dosis, pero vas a principio de año, tienes 15 niñas, 15 niñas para vacunarse contra el VPH. ¿Cuántas dosis necesitaríamos? 15 dosis. No. ¿Cuántas dosis crees que nosotros deberíamos pedir? 45 dosis. 45, claro, porque nosotros no podemos pedir a mitad de año, ya debemos hacer nuestro petitorio desde el inicio, ¿no? Son 15 niñas ya, entonces de una vez pedimos las 3 dosis que le corresponde a cada niña. Empezamos en nuestra vacunación, de preferencia las encontramos en el colegio, porque es el lugar más probable donde la vamos a encontrar. Requerimos un permiso por parte de los padres o apoderados para poder vacunarla. Una vez que se le da el permiso, entonces ahí ya empezamos la vacunación. Empezamos marzo, abril, ya.
Supongamos que hayamos empezado en abril. Mayo, junio sería la segunda dosis. Y la tercera dosis sería julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Diciembre. Justo para fin de año, para final de clase. ¿Por qué? Porque las vamos a encontrar en un solo lugar, a diferencia de ir buscando las casas por casas, ¿no? En su dirección. Listo. Entonces esas son las facilidades que nosotros tenemos para administrar lo que es PPH. Indicaciones: niñas del quinto grado de primaria, específicamente que no hayan tenido actividad sexual, es por vía intramuscular 0.5 en la región deltoidea, o sea, en la parte superior del brazo, específicamente en el brazo derecho o dependiendo de lo que es la mano dominante, ¿no? Porque esto a veces les puede generar cierto dolor y les puede interrumpir en sus actividades. Contraindicaciones. A ver, ay, acá me he confundido. He puesto otra cosa. Contraindicaciones. Muy bien. Contraindicaciones para esta vacuna. Personas que hayan tenido antecedentes de hipersensibilidad, ¿no? Que hayan tenido fiebre. Ya saben, la fiebre es uno de los impedimentos universales en todas las vacunas. En las niñas menores de 9 años y en las mujeres gestantes, ¿ya? Y ya se sabe, pues, que las mujeres o las niñas que hayan iniciado su actividad sexual. No, ¿por qué? Porque no las va a proteger por las puras, ¿no? Porque cuando inicia su vida sexual es otro tipo de virus. O sea, es otra variedad, otra variante. No la va a proteger por las puras. Ah, ya. Por aquí me preguntan, ¿qué pasaría si de repente una o dos madres no dan el permiso? Claro que tratamos de convencerla, le damos todo lo que es la charla para que pueda dar el permiso para vacunar, pero supongamos que no. Esas vacunas se pueden guardar para el siguiente año y en el petitorio ya solamente disminuiríamos, nada más. Porque, ojo, las vacunas no es que tengan tampoco una fecha de caducidad pronta, sino tienen una fecha de caducidad un poco amplia, ¿no? Entonces se pueden utilizar. No, no hay problema en eso, no se pierde. Muy bien. ¿Qué es avis? O sea, ¿qué efectos supuestamente activos atribuidos a las vacunas e inmunizaciones tenemos del VPH? Efectos locales. Tenemos dolor y enrojecimiento en el sitio de la aplicación que puede durar hasta 72 horas. Puede durar, ¿no? Eso no significa que se da en todos los casos. Puede tener cierto malestar, irritabilidad, fiebre, hasta por 24 horas. Puede presentar náuseas, nasofaringitis, mareo, diarreas. En algunas ocasiones puede presentar vómitos, mialgias, tos, dolor dental, artralgias, insomnio o congestión nasal. Ojo que, como les vuelvo a repetir, esto no es que no significa que todo se va a dar en una sola persona, sino que puede variar de una a otra. Recordemos que todas las personas tenemos metabolismos diferentes. Por lo tanto, en este caso, al tener metabolismos diferentes,
no siempre vamos a tener las mismas reacciones, ¿ya? La vacuna anti-influenza, sí, no todos nos reaccionamos igual, ¿no? Es igual, por ejemplo, en las alergias. Si una persona es alérgica, no todos tienen, por ejemplo, algunas empiezan a tener cierto escozor en el cuerpo, pero otras no, pueden tener reacciones más severas, ¿no? Como por ejemplo el edema o la obstrucción de las vías respiratorias. Puede ser inclusive mortal. Por eso, no todos reaccionamos de la misma manera. Ujú. Muy bien. La vacuna anti-influenza. ¿Qué cosa viene a hacer? Viene a ser una vacuna que salió a raíz o un poco más antes de lo que era la mal llamada vacuna porcina, ¿no? Pero ya sabemos que es la H1N1. Salió un poco antes. Esta no es la misma vacuna, ojo. La vacuna antiinfluenza tenemos que considerar que protege contra la influenza. ¿Qué cosa viene a ser la influenza? La influenza viene a ser una enfermedad que nosotros tenemos que diferenciarla del resfrío, por ejemplo, ¿no? A ver, un ratito. Ay, ya. Por ejemplo, en este caso tenemos la fiebre. La fiebre viene a ser, por ejemplo, en la gripe común, no llega a 39 grados, ¿no? O sea, puede ser una simple febrícula por el mismo malestar. La persona siente el rostro que le quema, ¿no? Con una gripe, porque está congestionado, empieza a lagrimear en los ojos y tiene esa sensación térmica. Pero en cambio en la influenza el inicio es súbito, o sea, de un momento a otro sube la temperatura y sube rápido, puede llegar hasta 39 grados. El dolor de cabeza en la gripe común puede ser de menor intensidad. En cambio, en la influenza es muy, muy intenso. Los escalofríos para la gripe común esporádicos, para la influenza frecuentes, ¿no? Porque aumenta más la temperatura. El cansancio en la gripe es moderado, en la influenza es extremo. Extremo, aquí ha habido un error, no es externo, es extremo, ¿no? El dolor de garganta en la gripe común es pronunciado, o sea, es más, un poquito más notorio en la gripe común, en cambio en la influenza, no tanto, ¿no? Es leve. La tos en la gripe común es menos intensa e inclusive puede ser un poco productiva. En cambio en la influenza es tos seca y continua. A cada rato la persona le llama a toser, ¿no? La mucosidad en la gripe común es fuerte y con congestión nasal. En cambio en la influenza es poco común porque no ataca específicamente las fosas nasales, ¿no? La mucosa nasal. Los dolores musculares en la gripe es moderado, en la influenza es muy intenso. El ardor de ojos en la gripe es leve y en lo que es la influenza es intenso. Esta vacuna, a diferencia de otras, no produce una inmunidad de por vida. ¿Qué quiere decir eso? O sea que todos los años tenemos que vacunarnos, ¿ya? Todos los años. Nos vacunamos, hoy día estamos 17 de octubre, el próximo año 17 de octubre ya debo de estar pensando también en vacunarme.
¿Por qué? Porque su protección solamente es de 1 año, nada más. Las consecuencias para priorizar su aplicación de manera gratuita en el ámbito nacional comprende la selección de 2 grupos. O sea, hay 2 grupos principales a los que nosotros tenemos que darle prioridad para vacunar contra la influenza. Una de ellas viene a ser personas con alto riesgo de sufrir complicaciones relacionadas con la influenza, o sea, aquellas personas vulnerables, las que están dentro del grupo de riesgo. Ese es el primer grupo. Y el segundo grupo viene a ser las personas que son capaces de contagiar, o sea, que pueden transportar o que pueden trasladar el microorganismo. ¿Ya? Son los que pueden contagiar. Muy bien. Vamos a ver quiénes pertenecen a cada grupo. Por ejemplo, las personas que tienen alto riesgo de sufrir complicaciones vienen a ser los adultos mayores, por ejemplo. También tenemos a los niños, ¿no? Ellos definitivamente pueden tener riesgos, ¿no? con la influenza, y también las mujeres gestantes, ¿ya? Las mujeres gestantes. Listo, entonces ellos son. Aparte, también tenemos a las personas inmunodeprimidas, o sea, aquellas, por ejemplo, ¿quiénes entran en el grupo de inmunodeprimidas? A ver, menciónenme, vayan mencionándome quiénes son. Las personas con cáncer, con anemia, Ajá, muy con bien, tuberculosis, las personas ya, con defensas bajas por ajá. enfermedades. ¿Qué tipo de Personas con enfermedad? diabetes. Con diabetes, muy bien. ¿Quién más? Personas que tienen VIH, ¿no? Personas que tienen ay, disculpe, que también, ay, se me fue ahorita el grupo de riesgo. O, que sufren de obesidad, que sufren de asma. Ojo, todos Con ellos, tuberculosis, profesora, también. ajá, sí, entonces todos ellos Profesora, una consulta. La fiebre tifoidea, profesora, ¿cómo se controla? tienen que ser con antibióticos. Tienen que ser con antibióticos. Hay ciertas características de la fiebre tifoidea que le llaman la atención al médico y les manda análisis, tanto de sangre como de heces. Una vez que detecta la fiebre tifoidea, tiene que seguir al pie de la letra el tratamiento, y aparte debe tener ciertos cuidados en casa con la limpieza para evitar el contagio hacia otras personas. ¿Ya? Entonces, como les decía, en este caso, bueno, todos ellos pertenecen al grupo de inmunodeprimidos, ¿no? Y el otro grupo, que son las personas capaces de contagiar la influenza a otras personas, viene a ser, por ejemplo, el personal de salud. Nosotros estamos en constante contacto con este virus, por lo tanto, nosotros podemos transportar indirectamente lo que es esta enfermedad hacia otras personas, ¿ya? Por eso se le da prioridad a estos 2 grupos para poder vacunarlos de manera anual. ¿Para quiénes va dirigido? Por ejemplo, en los niños, en los pequeños, la influenza pediátrica, influenza, no es influencia, acuérdense. A los niños de 6 meses y 7 meses, ¿ya? En primer lugar, a ellos. La dosis pediátrica hasta los 3 años es 0.25. Ya después vamos a ver cuando la otra semana, no,
Sí, la otra semana ya empezamos con lo que es bioseguridad, empezamos con las prácticas, ya ahí empezamos con también para que ustedes puedan ver cómo es que se cargan las jeringas, ¿ya? Y sepan las dosis. Muy bien, entonces, como les decía, en este caso, hasta los 3 años es 0.25. Una vez que el niño tiene 3 años, hasta los 9 años, ya es 0.50 o 0.5 cc o mililitros, ¿no? Cuando se aplica por primera vez la vacuna en un niño menor de 9 años, son necesarias 2 dosis a los 6 y 7 meses, ¿ya? Los niños que se vacunaron en años anteriores contra la influenza, ahora, después, ya solamente van a recibir una, ¿no? Una de manera anual, pero cuando es por primera vez tienen que recibir 2 dosis. Vacuna contra la influenza, yo también estoy con la influenza. Influenza para adultos. Aquí la dosis es 0.5. Se administra por vía intramuscular una vez al año. ¿Ya? Una vez al año. Muy bien. Por ejemplo, en mi caso, a mí me toca ahora en noviembre. Los primeros días de noviembre ya me toca mi vacuna contra la influenza. Pero para eso yo tengo que cuidar. Contraindicaciones. En lactantes menores de 6 meses, definitivamente en ellos no se les puede administrar, ¿no? Todavía son muy pequeños. Las personas que ya han tenido una reacción de hipersensibilidad, que hayan el hecho de que hayan tenido fiebre, pacientes con antecedentes de síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré viene a ser una enfermedad que ataca al sistema nervioso, en donde empieza una parálisis desde los miembros inferiores, ¿no? Empieza por los pies, pasa a las piernas, a los muslos, y va subiendo, va subiendo, va subiendo, va inmovilizando a la persona hasta que llega al corazón y los pulmones y la persona deja de respirar, ¿no? Pero en este caso es diferente a, por ejemplo, tener algún problema muscular o debilidad muscular. No, en este caso no. ¿Ya? ¿Qué pasa si se ponen las vacunas incompletas y pasan los años? Depende de la vacuna. Ojo, depende de la vacuna. Hay vacunas que si de repente pasa un año, se puede regularizar, ¿no? Se puede regularizar. Pero hay otras que ya no se pueden regularizar. Tampoco podríamos empezar nuevamente. Entonces hay que ver el criterio dependiendo de la vacuna, ¿ya? Las reacciones que puede tener, en este caso, la vacuna y contra la influenza, viene a ser sensibilidad, dolor, eritema, induración, contorsión en el sitio de la inyección y rigidez del deltoides y el brazo. Entonces, en este caso, esos vienen a ser sus reacciones comunes. Puede presentarse también manifestaciones como si fuera una enfermedad, como si fuera la gripe. Sí, también pueden manifestarse en algunas personas, ¿no? Eso significa que la vacuna pues está reaccionando en nuestro cuerpo, pero no son tan severos. O sea, no es como la enfermedad en sí, sino que se está manifestando, ¿no? Hay una lucha interna entre la vacuna y nuestras defensas. Y por último tenemos la vacuna contra la varicela, que es el Varivax. Esta vacuna ha sido la última que se ha incluido, bueno, aparte de la del COVID, pero esta es la última que se ha incluido a la vacunación regular. ¿Contra qué enfermedad protege?
la famosa varicela. Nosotros conocemos la varicela desde que somos pequeños, ¿no? Viene a ser una enfermedad eruptiva que es altamente contagiosa, pero que se contagia, a diferencia de lo que pensamos, que solamente se contagia por el contacto, también se contagia por los fluidos como la saliva. O sea, tú estornudas y estás eliminando una carga viral, ¿no? De la varicela. Es típico de la infancia, es bastante característico, especialmente en estas épocas. Noviembre, diciembre van a empezar los casos de varicela. Siempre es así, cuando empezamos ya la transición entre lo que es la primavera y el verano, ¿no? Sí, hija, pero yo estoy dentro de mi hora todavía. Tienen que comprender. Ya, por favor, ya lo sé. Eso sí, tengan en cuenta. Cada docente está bien. Nosotros tenemos un horario que a veces nos podemos pasar un poco, pero dentro de mi hora, son 10:23, ¿no? Entonces, yo entiendo, sí, pero tienen que comprender ustedes también que yo tengo que cumplir mi horario hasta las 10:30. Me faltan 6 minutos, ya voy a finalizar. Y eso sí, a mí no me gusta que me estén insistiendo. Es como que a ustedes yo les esté martillando en la cabeza, miren, miren esto, esto. No, no es así. Hay que tener en cuenta eso, por favor, ¿ya? Ya, listo. Entonces, como les decía, en este caso la varicela pues es una enfermedad bastante contagiosa. Puede durar su periodo de incubación de 10 a 21 días. Es ocasionado por un virus, que es el herpevirus del género varicela virus, ¿ya? Como les digo, se puede contagiar a través de las vías respiratorias. El niño estornuda y también elimina una carga viral, ¿ya? ¿Cuándo aparece? Su aparición es estacional, como les decía, justo en la primavera y el verano, ¿no? Es más la probabilidad de que se produzca el contagio, especialmente en la infancia. Y sería lo más recomendable de que en la infancia se produzca esta enfermedad. ¿Por qué? Porque si se produce a una edad un poco más avanzada, como en la adultez, los síntomas o las manifestaciones son más graves, ¿no? Las embarazadas son un grupo de riesgo, sí, porque inclusive puede el niño tener aborto, puede producirse abortos, malformaciones. Se contagia por el aire, por el líquido de las ampollas o de las costras, en la famosa ceca, ¿no? Se forma la costrita y eso también tiene una carga viral. Su periodo de incubación es de 10 días. ¿Cuáles son los signos y síntomas? La erupción vesiculosa en la piel, ¿no? Que ustedes conocen, que en algunos niños o en algunas personas se manifiesta de manera fugaz. No siempre es algo que se manifieste bien, erupción en todo el cuerpo, ¿no? Hay algunos que casi pasando nada más tienen la varicela. Tienen escozor intenso, puede producirse vómito, fiebre, falta de apetito, que vienen a ser los signos y síntomas más comunes, pero en otros casos se puede complicar porque puede producir inclusive hasta neumonía. Y es por ese motivo, porque hubo un tiempo en que la varicela fue tan complicada y hubo muertes inclusive, por eso es que se decidió incluir dentro del calendario de vacunación al Varivax, ¿ya? No es para todos, claro, porque muchos de los niños adquieren la inmunidad para toda la vida enfermándose, ¿ya? ¿Cuáles vienen a ser los cuidados? Obviamente, lavar las manos con agua y jabón y mantener las uñas cortas, porque el niño hasta dormido se rasca y ahí es donde puede producirse la infección, ¿no? Y aparte que le quedan marcas, le queda secuela, ¿no? Controlar la fiebre, ¿ya? Controlar la fiebre para que no pueda convulsionar. Si hay mucho escozor,
No coloques nada en la piel, aunque algunos pediatras recomiendan la loción de calamina. Especialmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Bañarlos para que refresquen, ¿no? Especialmente las erupciones y no haya contaminación, no haya una infección. Administración es por vía subcutánea, 0.5. El diluyente debe estar a la misma temperatura de la vacuna. Viene estos dos. Viene el frasco liofilizado y viene su jeringa con la ya precargada con el diluyente. ¿Ya? Es unidosis, o sea, para un solo niño. Suficiente. Indicaciones. Para los niños de 1 año, o sea, cuando cumplen los 12 meses, ahí se le puede administrar el Varivax. Solamente está contemplado hasta los 2 años, 11 meses y 29 días. El esquema puede ser antes, ¿no?, de la exposición o después de la exposición, ¿ya? O sea, después de que ya hayan tenido la enfermedad también, ¿no? Personas inmunocomprometidas. Ojo, hay que tener en cuenta que la persona, contra más edad tenga, las manifestaciones de la enfermedad son más graves, ¿ya? Se puede presentar dolor, enrojecimiento, fiebre, reacción cutánea. Eso quiere decir que puede salir ciertas erupciones en el cuerpo, sí, pero es normal, ¿ya? Puede tener somnolencia y pérdida de apetito. Muy bien. A quienes no se les puede administrar, personas con enfermedades, o sea, que tengan fiebre, que hayan tenido una reacción alérgica, que estén embarazadas, inmunodeprimidos y personas con tuberculosis. No, definitivamente no. Acuérdense que una de las cargas virales se encuentra en las vías respiratorias. Muy bien. Y con eso finalizamos todo lo que es el calendario de vacunación regular. Listo. A ver, entonces, solamente voy a llamar a los que faltan de asistencia, si es que han ingresado. Meléndez. Buenos días, profesora presente. Muy bien. Ruiz Yunca. Tananta. Y Vela. Vela, profesora presente. Ok. Listo. Entonces, con esto finalizamos el día de hoy. Ya nos encontramos el día miércoles para poder hacer el esquema y así se les haga más fácil estudiar, ¿ya? Porque de esto, de todas maneras, ustedes lo tienen que aprender y les voy a tomar examen. Muy bien, chicos, que tengan muy buenos días y a los que van a ir en el grupo que les corresponde para hacer la alfombra, ahí nos encontramos. Nos vemos hasta el día miércoles. Cuídese, profesora. Hasta luego. Gracias, profesora, por todo. Cuídese. Bendiciones. Igualmente a ustedes, cuídense. La profesora, cuídense. Nos vemos, cuídense.